Título. Mi batalla contra el COVID-19. C. Copyright 2021 Alexias Rivero. Nota del autor, toda referencia fue encontrada dentro de los medios de navegación, información recopilada. Subtítulo, Jesús y las señales de los tiempos. Por Alexis Rivero. Comienzo diciendo que el COVID-19, el COVID-19 me alcanzó. Es una batalla, porque conozco la enfermedad, supongo que no soy paciente de riesgo, pero sí soy positivo de COVID, y eso significa que pueden quedar secuelas, en los músculos, en el corazón, en el riñón o en los pulmones. Sentí todos los síntomas que lo describen, comencé con la nariz tapada y la garganta apretada, luego dolor en todo el cuerpo y udía de fiebre, luego la pérdida de olfato y sabor, el cuerpo dolorido, las piernas y brazos se me acalambraban, lo que más me dolía era la cintura. El día 6, fue el peor. Por la noche me desperté sin aire, no me llegaba el oxígeno al cuerpo, salté de la cama, tenía la garganta cerrada, la boca reseca, la lengua como que se me estaba acalambrando junto con la cara. Parecía que se me iba a torcer, fui a tomar 2 tragos de agua y no me pasaba el agua por la garganta. Esa noche me costó dormir, porque me faltaba el aire. En la mañana sentía mi cuerpo acelerado, taquicardia, y fatiga, los músculos y el cuerpo aún me duelen, el cansancio y la fatiga siguen, ardor en los ojos y nariz también sentí. El 1 de febrero se supone que ya estaría de alta, pero aún tengo síntomas, creo que no tendré mi alta aún, claro cuando me recupere y se me vaya el virus. Paso a ser inmune al COVID, pero no a las consecuencias del COVID. El COVID es como una gripe y dura un mes, al final el virus muere por nuestro sistema inmunológico, el tema es la secuela que deja el virus. Este nuevo coronavirus y la enfermedad que causa siguen siendo novedosos, así que son objeto de gran investigación. De hecho, los científicos siguen tratando de encontrar los efectos a largo plazo y cómo tratarlos. Actualmente, se estima que entre el 5 y el 80% de los pacientes con COVID-19 son asintomáticos o presentan síntomas leves de la enfermedad. Sin embargo, el problema no termina con la recuperación ya que pueden presentar problemas producidos por el virus, incluso meses después de haberse enfermado. Te recomendamos 5 signos en la piel que indican que una persona tiene COVID-19, gripe o influenza. Estas son las diferencias: coagulación sanguínea, accidente cerebrovascular y embolias por COVID-19. Los médicos informan que los pacientes hospitalizados por COVID-19 están experimentando altas tasas de coágulos de sangre que pueden causar accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, obstrucciones pulmonares y otras complicaciones. Los coágulos de sangre también pueden viajar a otros órganos, provocando problemas de salud continuos. Por ejemplo, las embolias pulmonares, que ocurren cuando los coágulos bloquean la circulación a los pulmones, pueden causar limitaciones funcionales continuas, como fatiga, dificultad para respirar, palpitaciones del corazón y malestar al realizar actividad física. De manera similar, los coágulos de sangre en los riñones pueden causar insuficiencia renal, lo que puede causar complicaciones de por vida. Daño en el corazón por COVID-19. Los médicos también han informado de un aumento de la inflamación y el daño del músculo cardíaco en pacientes con COVID-19. Un estudio publicado en marzo encontró que de 416 pacientes hospitalizados con COVID-19, el 19% mostraba signos de daño cardíaco. Otro estudio de Wuhan publicado en enero encontró que el 12% de los pacientes con COVID-19 mostraban signos de daño cardiovascular. Desde entonces, otros estudios han encontrado evidencia de miocarditis, inflamación del músculo cardíaco que puede causar cicatrices e insuficiencia cardíaca. Más recientemente, los médicos también advierten que los sobrevivientes de COVID-19 pueden experimentar daños cardíacos y problemas cardiovasculares duraderos, que podrían aumentar su riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Por si fuera poco, también advierten que el virus podría empeorar los problemas cardíacos existentes. Daño pulmonar por COVID-19. Numerosas investigaciones científicas demuestran que algunos pacientes experimentan síntomas pulmonares como dolor y tos seca, semanas después de recuperarse del virus. Los médicos también han encontrado evidencia de cicatrización en los pulmones de los pacientes con COVID-19. Esto sucede porque el virus crea una respuesta inmune tan agresiva, que los pulmones se vuelven menos flexibles después del virus. Este tipo de daño pulmonar puede ser permanente y podría resultar en una reducción de la capacidad pulmonar. Debido a esto, las cosas rutinarias, como las escaleras, podrían dejarte sin aliento. Si bien es demasiado pronto para saber si el daño pulmonar en los pacientes con COVID-19 será permanente, la investigación muestra que aproximadamente un tercio de los sobrevivientes de coronavirus similares como el SARS y el MERS sufrieron daño pulmonar a largo plazo. Un radiólogo de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, que actualmente está estudiando qué pacientes tienen un mayor riesgo de daño pulmonar permanente, especula que enfermedades subyacentes como el asma y la hipertensión pueden poner a los pacientes en mayor riesgo de sufrir estos efectos a largo plazo. El COVID-19 también puede afectar el sistema nervioso central. En una investigación reciente, los pacientes recuperados del virus empezaron a presentar síntomas neurológicos como dolores de cabeza, mareos, pérdida del gusto y el olfato y deterioro de la conciencia. Según los investigadores, los síntomas fueron más comunes en pacientes con casos graves de la enfermedad. Pero la investigación sobre el SARS y el MERS encontró que las complicaciones neurológicas de estas enfermedades, como debilidad muscular, entumecimiento y ardor o picazón, no ocurrieron hasta aproximadamente 2 o 3 semanas después de la recuperación.
También se observaron otras complicaciones más graves, como confusión y coma, en pacientes con MERS. Por eso hay que tomarse la pandemia en serio, pero aquí no quiero hablar de eso, quiero hablar de la verdad, esa verdad que muchos burlan, otros ignoran, otros ridiculizan, pero que a todos nos choca y la vemos. El virus fue creado y está más que claro, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 fue creado por el hombre en un laboratorio y es un arma biológica sin restricciones capaz de matar a gran escala, afirmó Li Mengyan, viróloga de la Universidad de Hong Kong exiliada en Estados Unidos, durante una entrevista en el programa Horizontes del canal español de televisión Telecinco. Lo que puedo decir es que sin duda fue liberado a propósito, aseguró Li Mengyan desde una ubicación desconocida, durante la entrevista conducida por Iker Jiménez. Y sabemos el por qué, esto fue causado con el propósito de un nuevo orden mundial, el cual tiene como primer mandamiento, bajar la población mundial a 500.000. Escucharon hablar de las piedras guía de Georgia, es un monumento misterioso en el cual están tallados 10 mandamientos para una nueva era de la razón. El primer mandamiento. Mantener la población mundial en menos de 500 millones de personas. Otro hecho siniestro, los autores de lo que ahora llamamos el Stonehenge estadounidense son todavía un misterio, excepto para los que lo conocen. Veremos en las numerosas características de este monumento, su mensaje apelando a un nuevo orden mundial. Las piedras guía de Georgia es un enigmático monumento de granito situado en el condado Elbart, Georgia. También conocido como el Stonehenge estadounidense, la gigantesca estructura tiene casi 19 pies con 3 pulgadas, 5,87 metros, de altura y está hecha de 6 losas de granito, pesando en total 237.746 libras, 107.840 toneladas. El detalle más sorprendente del monumento, sin embargo, no es su tamaño, sino el mensaje tallado en él, 10 reglas para una era de la razón. Estas guías versan sobre materias que están azocadas con el nuevo orden mundial, incluyendo la despoblación masiva, un solo gobierno mundial, la introducción de un nuevo tipo de espiritualidad, etc. Los autores de estas reglas han solicitado permanecer totalmente anónimos y, hasta ahora, su anonimato ha sido debidamente preservado. Sin embargo, este grupo misterioso dejó un texto explicando la razón detrás de las reglas, un texto que no fue discutido antes en Internet. Con esta nueva información, el propósito detrás de las piedras guía se hace más claro, dejando poco espacio a las hipótesis. Las piedras guía describen el mundo ideal, como lo visionan las sociedades secretas ocultas. El monumento es, por tanto, prueba de un vínculo existente entre las sociedades secretas, la élite mundial y la presión por un nuevo orden mundial. El monumento calladamente en pie en el condado Elbartan, las piedras guía probablemente ganarán relevancia en los años venideros hechas de granito azul de la cantera Pyramid. Las piedras guías de Georgia están pensadas para resistir la prueba del tiempo y comunicar conocimiento en varios niveles, filosóficamente, políticamente, astronómicamente, etc. Consiste en 4 mayores bloques de piedra, que contienen 10 guías para vivir en 8 idiomas, inglés, español, suajili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso. Un mensaje más corto está inscrito en la cima de la estructura en 4 escritos de idiomas antiguos, babilonio, griego clásico, sánscrito y jeroglíficos egipcios. Es importante notar que estos 4 idiomas antiguos son de gran importancia en las doctrinas de escuelas de misterios ocultos, como la francmasonería y los rosacruces. Las 4 piedras mayores están dispuestas en una configuración de rueda de paleta gigante, que está orientada a los límites de la migración del Sol durante el curso del año y también muestra las posiciones extremas del amanecer y la puesta del Sol en su ciclo de 18,6 años. La piedra central tiene 2 características especiales. Primero, la estrella polar es siempre visible por un agujero especial tallado del lado sur al norte de la piedra central. Segundo, otras alineaciones al azar con las posiciones del amanecer en la época de los solsticios de verano e invierno y en el equinoccio. En la base de las piedras guía yace una tabla explicativa enlistando algunos de los detalles de la estructura. También menciona una cápsula del tiempo enterrada bajo ella. El contenido de esta cápsula del tiempo, si existe, es un total misterio. La tabla explicativa explica algunas de las características del monumento y sus autores, más sobre ellos más tarde. La fecha de apertura de la cápsula del tiempo ha sido dejada en blanco. Las características astronómicas son de una gran importancia en el diseño de las piedras guía. En una nación relativamente nueva como los Estados Unidos, los monumentos que están alineados con cuerpos celestes son a menudo la obra de sociedades secretas, como los francmasones. Trazando sus enseñanzas a las escuelas mistéricas del antiguo Egipto, Grecia o los druidas celtas, ellos son conocidos por incluir en sus monumentos algo de su conocimiento sagrado. Los 10 mandamientos. La versión española de las líneas guía. Las 10 guías para una nueva era de la razón son las siguientes. 1. Mantener a la humanidad a menos de 500.000.000 en equilibrio perpetuo con la naturaleza. 2. Guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. 3. Unir a la humanidad con una nueva lengua viva. 4. Guiar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. 5. Proteger a los pueblos y a las naciones con leyes imparciales y tribunales justos. 6. Permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente, resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. 7. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. 8. Balancear los derechos personales con los deberes sociales. 9. Valorar la verdad, la belleza, el amor buscando la armonía, SIC, con el infinito.
10. No ser un cancro, cáncer, sobre la Tierra. Dejarle espacio para la naturaleza. Dejarle espacio para la naturaleza. Como puedes ver, las líneas guía apelan por una drástica reducción de la población mundial, la creación de un nuevo lenguaje mundial, la creación de un tribunal mundial y alusiones vagas a la eugenesia. En otras palabras, un plano para un nuevo orden mundial. Despoblación, paternidad planeada y eugenesia. El primer mandamiento es particularmente chocante, toda vez que básicamente estipula que 12 de cada 13 personas en la Tierra no deberían existir. Básicamente, eso significa que todos en el mundo deberían desaparecer excepto media India. Si la población mundial es de 6,7 mil millones, entonces hay un superávit de 92,54%. Considerar estas cifras es alucinante. Pero entonces, ¿cuántas personas sobrevivieron en la película 2012? No muchos. ¿Quiénes eran? Las personas más ricas de la Tierra. Es la programación predictiva. La última regla de las líneas guía, no ser un cáncer sobre la Tierra, dejarle espacio para la naturaleza. Dejarle espacio para la naturaleza es particularmente perturbador, como comparar la vida humana como el cáncer sobre la Tierra. Con este estado mental, es fácil racionalizar la extinción de casi toda la población mundial. La despoblación masiva es un objetivo admitido por la élite mundial y muchas personas importantes han apelado abiertamente por ello. En 1988, el príncipe británico Felipe expresó el deseo que, si debía reencarnar, quería ser un virus letal que pudiera reducir la población mundial. Más recientemente, Bill Gates dijo hoy, el mundo tiene 6,8 mil millones de personas, pronto llegará a casi 9 mil millones. Ahora bien, si hacemos un trabajo extraordinario con las nuevas vacunas, con los servicios de salud pública y la salud reproductiva, podemos disminuir ese pronóstico en 10 o 15%, conferencia TED, febrero de 2010. Entre donaciones deducibles de impuestos de enormes sumas de dinero para ayudar a la causa de la despoblación, reuniones secretas de la élite mundial han tenido lugar para discutir estos asuntos, vemos entonces que esto es real. Esta pandemia la vienen denunciando hace rato. ¿Pero quién está detrás de esto? La gente dice los magnates del mundo, otros dicen el comunismo y su dictadura, otros los Illuminatis y masones, y aunque todos tengan en parte razón, quien verdaderamente está detrás de esto es el diablo, pues él tiene el poder porque nosotros se lo dimos, pero ya no se trata de decirlo y quedar como un fanático religioso, o como lo que se te quiera ocurrir. Ahora vamos con pruebas. Ya fue la estupidez de hacerse el superado, el cool, el moderno, porque así estamos. Yo soy cristiano, creyente y defensor de la palabra, pero tengo un pecado grave, y es que quiero cambiar el mundo sin la ayuda de Dios. Me aleje de la iglesia, por vivir en pecado, me aleje de la oración, y cuando sos cristiano y te metes en esta lucha del bien y el mal, el diablo te va de lleno. Pero Cristo dijo, el que no junta conmigo desparrama, el que no está conmigo, está en contra de mí. Jesús dijo, hay dos caminos, conmigo o con el diablo. Eso de bueno yo no creo en nada, eso es del lado del diablo, y decir bueno yo creo en Dios, pero a mi manera, eso es decir creo en Dios, pero estoy del lado del diablo, porque para estar con Cristo debes estar unido a su cuerpo que es la iglesia. Y a mí me pasó que me metí a luchar contra el diablo, estando en su terreno, y es la guerra que vivo día a día, pero aquí quiero hablar de la palabra, escrita hace más de 2000 años, que nos hablan del hoy. Esto que pasa, ya estaba escrito, y nadie lo va a cambiar, y lo único seguro, es que ya tenemos la batalla ganada, pero sufriremos. Yo les digo, sea quien seas, creas o no, y así me tengas como un loco, esta peste del COVID, no es nada comparado a lo que se nos viene. Esta es una de las últimas llamadas que nos hace Dios para arrepentirnos. Yo tengo el civil, y me lo agarré estando encerrado, sin salir de casa, eso lo saben todos los que me conocen. Mi hermana se ríe, porque no puede creer que yo me lo haya agarrado. Yo perdí el trabajo unas semanas antes de la pandemia, y estaba en el seguro, no salía, porque no tenía la necesidad, me cuidaba, me aislé cuidando a mi hijo, pero me lo agarré, y les digo, al COVID hay que tenerle miedo, porque yo sano sufrí mucho. Una persona con alguna enfermedad se le hace grave, grave de muerte. Hay gente egoísta, que van y vienen satisfaciendo sus placeres, saliendo sin cuidarse, sin importar un pepino que hay gente de riesgo, y que estamos por sufrir un colapso en los hospitales por sus egocentrismos inhumanos. Porque se creen que esto del COVID es un caso lejano, pero después de tenerlo, ya tu vida no será la misma, y un doctor lo dijo cuando todo comenzó, al final todos en Uruguay lo tendremos, y créanme que será así. El civil es como la gripe, y si le sumamos la inhumanidad que existe aquí, el contagio será masivo. Sabemos muy bien que en mi barrio hay quien lo tiene y se cayó, y llevó al contagio. Yo en el primer síntoma de gripe, donde todos pensaban que era una gripe, Dios me puso en la cabeza la idea que esto no era gripe, y le dije a mi señora, voy a hacerme el hisopado. Ella se reía, y me decía no salís a ningún lado, no tenés contacto con nadie y vas a tener el coronavirus, pero yo seguí mi instinto, y pedí el análisis, me lo hice y resultó positivo. El COVID va más allá de contacto, pero hablemos de lo que importa. El mundo y nosotros, ya hemos cometido todo tipo de pecado, tal así que matar a un bebé inocente es legal, donde se pueden casar personas del mismo sexo, donde se pretende legalizar la pedofilia, donde el mal es lo bueno y lo bueno malo. Para redondear, un día, había un loco, que decía, cambien de vida, arrepiéntanse, suban a mi barca,
Pero todos se burlaban, comían, bebían, se casaban, etc. Cuando llegó el día, Dios cerró la puerta de la barca y comenzó el diluvio. Todo ser existente fuera de la barca desapareció, el diluvio universal, con el loco Noé. Jesús nos dijo que el fin sería como los tiempos de Noé. Hoy, estamos creo que peor que en los tiempos de Noé. Pero entremos en el discurso escatológico del Señor Jesucristo sobre el fin de los tiempos. Quiero que presten atención, y luego saquen conclusión. Mateo, 24:1. Salió Jesús del templo y, cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. 2. Pero él les respondió: ¿Veis todo esto? Yo os aseguro no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. 3. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos, y le dijeron: Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. 4. Jesús les respondió: Mirad que no os engañe nadie. 5. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. 6. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. 7. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. 8. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. 9. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. 10. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. 11. Surgirán muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. 12. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. 13. Pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. 14. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. 15. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que entienda. 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. 17. El que esté en el terrado, no baje a recoger las cosas de su casa. 18. Y el que esté en el campo, no regrese en busca de su manto. 19. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. 20. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado. 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente ni volverá a haberla. 22. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. 23. Entonces, si alguno os dice: Mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis. 24. Porque surgirán falsos cristos y profetas, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. 25. Mirad que os lo he predicho. 26. Así que si os dicen: Está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis. 27. Porque como el relámpago se ir por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. 28. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. 31. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. 32. De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca. A las puertas. 34. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Más de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. 37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. 39. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces, estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. 41. Mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. 42. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 43. Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. 44. Por eso, también vosotros estad preparados. Porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? 46. Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. 47. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. 48. Pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón:
mi señor tarda, 49 y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, 50 vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, 51 le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo, 24, Biblia católica. Esto, es como un resumen de nuestro Señor Jesucristo, de lo que luego va a detallar más profundamente a San Juan de en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis explica todo esto de manera más detallada, y más escalofriante, pero comencemos con esto, que fue escrito cuando no existía ni la lapicera, cuando se escribía en papiro, hace más de 2000 años, comienza así, Mateo, 24:1. Salió Jesús del templo y, cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. 2. Pero él les respondió, ¿veis todo esto? Yo os aseguro no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. 3. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos, y le dijeron, dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Ellos le hicieron 3 preguntas, ¿cuándo se destruirá el templo? ¿Cuál es la señal de tu venida y cuándo será el fin del mundo? Y él le contesta, sobre el templo, les dijo, no pasará esta generación. Aquí Jesús tenía 30 años, o sea era el año 30, una generación para los judíos es de 70 años. Dice el Salmo 90, 10 los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Resulta que en el año 70 después de Cristo, vino el Imperio Romano con Tito, y destruyó el templo, tal cual lo dijo Jesús. Los romanos picaron piedra sobre piedra para llevarse el oro diamantes que había entre las rocas, eso ya se cumplió, eso está en la historia. Ahora viene la segunda pregunta, ¿cuáles son las señales de tu venida? Dice las Escrituras. Jesús les respondió, mirad que no os engañe nadie. 5 Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso está ya pasando. ¿Cuántos vienen hoy diciendo yo soy el Cristo? Cristo significa el ungido, el que trae la salvación. ¿Cuántos vienen hoy posándose como el Salvador, ya sea un partido político, un científico que dan aparentes soluciones al ser humano? ¿Cuántos falsos profetas hay que dicen ser Jesucristo, y tienen seguidores? ¿Qué nos dice el yoga? Tú eres tu Dios, tu Cristo, tu Salvador, pero el peor Cristo falso es el de la New Age, la nueva era, el que mezcla todas las religiones, los horóscopos etc., todo aquellos que te prometen dar soluciones a tu vida, y prosperidad, todos son falsos Cristos, pero la gente, los adora, los elige, y hasta asesinan por ellos. Jesucristo predijo que en los últimos tiempos muchos vendrían en su nombre, como falsos Cristos o Mesías. Durante 1900 años, tenemos un total de 10 falsos Cristos y 5 falsos Jesús documentados, mientras que en los últimos 100 años tenemos un aumento considerable de 21 falsos Cristos y 21 autoproclamados Jesús. Definitivamente las estadísticas muestran un aumento demasiado radical en los últimos tiempos. Es importante notar que Jesús mismo dice que estos falsos Cristos harán señales y prodigios. Note que no dice milagros ni cosas sobrenaturales, las señales y prodigios pueden caer en la categoría de magia o artimañas. Les daré una lista de falsos mesías que existen en la actualidad. José Luis de Jesús Miranda, Puerto Rico, fundador de Creciendo en Gracia, también se proclamó el anticristo, tiene su principal iglesia en USA. Charles Manson, emoticono cara triste, Estados Unidos, fundador de La Familia, actualmente sirve cadena perpetua, es de inspiración al cantante Marilyn Manson y al grupo System of a Down. Miranda David Seale, Inglaterra. Fue periodista y trabajó en seguridad, dijo ser el Mesías en el 2007, actualmente es travesti. Henri Cristo, Brasil, líder religioso, se proclamó Jesucristo reencarnado, tiene mucha presencia en televisión y debates sobre temas sociales en su país. Marina Tsvigun, Ucrania, ella es la líder de la comunidad de la humanidad iluminada, estuvo en prisión 6 meses por apoderarse a la fuerza de miembros de su hermandad. Claude Maurice Marcel, Francia, actual fundador y líder de la religión UFO, OVNIS, dice haber sido visitado por extraterrestres para entregar un mensaje a toda la humanidad. Brian David Mitchell, Estados Unidos, predicaba en las calles, actualmente está sirviendo cadena perpetua por secuestro. Jouno Hana Sampoyo, Japón, se proclamó la reencarnación de Jesús y Buda, actualmente tiene 30.000 seguidores. Sergei Anatolievich, Unión Soviética, fundador de la Iglesia El Último Testamento, actualmente tiene 4.000 seguidores. Jung Myung Seok, Corea del Sur, su organización está en 50 países, fue acusado de abuso sexual y huyó visitando varias iglesias en diferentes países. Apolo Kerian Kiboloy, Filipinas, tiene un canal de televisión, 17 estaciones de radio y 6 millones de seguidores, ha repetido varias veces ser el Mesías, el Hijo de Dios. Arifin Mohammed, Malasia, sus devotos lo llaman el Rey del Cielo, su comuna fue demolida por el gobierno local. Brian David Mitchell Isoko Asahara, Japón, sentenciado a cadena perpetua por los atentados con gas sarin en el metro de Tokio. Mitsuo Matayoshi, Japón, dice ser el único Dios. Jesús Matayoshi, se ha postulado como candidato en su país varias veces y en sus campañas urge a sus adversarios a cometer suicidio. Laszlo Taz, Hungría, atacó la famosa escultura de mármol de Miguel Ángel La Piedad con un martillo, proclamando ser Jesús resucitado.
Después de ser hospitalizado 2 años fue deportado a Australia donde actualmente estudia. Esta lista nos puede hacer pensar más seriamente sobre la profecía de Jesús, luego dice, 6. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. 7 Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. 8 Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento, San Lucas 21, 11 le agrega 11 Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas, y grandes señales del cielo. Bien, dice habrá guerras y rumores de guerra, recordemos todos los rumores de guerra que escuchamos estos tiempos, Estados Unidos contra Rusia, Estados Unidos posible enfrentamiento contra China, Kim Jong puede desatar la guerra contra Donald Trump, Estados Unidos invadirá Venezuela y Rusia y China saltarán por Venezuela, etc. Hemos escuchado muchos rumores de una tercera guerra mundial, pero ¿cuáles son las guerras actuales? Afganistán, Siria, Irak, Yemen, el Sahel. Analizar los conflictos bélicos vigentes en 2021 y entender cuáles son sus detonantes resulta fundamental, sobre todo en un momento en el que las tensiones geopolíticas están en el máximo nivel, tal y como apunta el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Son muchas las causas que hay detrás de las guerras en el mundo en la actualidad. El control de los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, comerciales y tecnológicos, el auge de los extremismos y nacionalismos, o los efectos adversos del cambio climático. No hay una única razón, pero las consecuencias en todos los casos sí son comunes, violaciones de derechos humanos, aumento de las desigualdades sobre todo entre las poblaciones más vulnerables y la necesidad de ayuda humanitaria para paliar el sufrimiento de las personas más débiles. Guerras y conflictos activos en 2021. Entre los conflictos bélicos vigentes en 2021 destacan las guerras de Siria y Yemen, el conflicto en Oriente Próximo agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, las complejas y múltiples luchas en el Sahel, Malí, Níger o República Centroafricana, y la guerra olvidada de Sudán del Sur. Siria. La guerra en Siria inició hace casi ya una década, en marzo de 2011 y aún hoy es una de las guerras activas en 2021. Desde entonces, se ha cobrado la vida de 380.000 personas, según datos del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, de ellos, 115.000 son civiles. Pero este conflicto no solo ha dejado a su paso muerte, los ataques y bombardeos de ambos bandos han destruido prácticamente la totalidad del país, infraestructuras, escuelas, hospitales, viviendas, etc., y provocado la salida de Siria de casi 12 millones de personas. Yemen. En 2021 se cumplen 6 años de la guerra civil yemení, una lucha que inició como consecuencia del golpe de Estado de 2014 y que hoy en día aún enfrenta a las fuerzas separatistas del sur con las leales al gobierno del presidente Al-Hadid. Este conflicto ha venido a agravar la ya de por sí difícil situación de uno de los países árabes más pobres, entre sus consecuencias más devastadoras, la terrible hambruna que sufre más del 60% de la población y el brote de cólera que ha dejado a su paso más de 2.000 muertos y afecta a más de medio millón de personas, de las que se estima que el 41% son menores de 15 años. Estos son los conflictos bélicos vigentes actuales y las causas que los desencadenan. Oriente Próximo. La eterna lucha entre Israel y Palestina, las guerras de Irak y Afganistán y las graves tensiones entre Estados Unidos e Irán son los principales escenarios de Oriente Próximo, uno de los conflictos bélicos vigentes hoy día. Que persiste con el paso del tiempo y en el que la Unión Europea está intentando mediar, a través de su alto representante de política exterior, Josep Borrell. Sahel. El Sahel es una amplia franja que va de un lado al otro del continente africano, desde el norte de Senegal al norte de Etiopía y en cuyo seno se aunan múltiples conflictos armados como consecuencia de intereses geopolíticos, luchas étnicas y la fragilidad de los estados en los que imperan la corrupción y los regímenes autoritarios, situación que se agrava porque, además, muchos de estos países están a la cola en el índice de desarrollo humano. Así nos encontramos, por ejemplo, con el conflicto de Malí que enfrenta a tuaregs y yihadistas, el conflicto contra Boko Haram en Níger, Chad, Camerún y Nigeria, o el de la República Centroafricana. Sudán del Sur, conocida como la nación más joven del mundo, sufre desde el año 2013 una guerra que parece no tener fin, ni siquiera a pesar de la mediación de la comunidad internacional durante el gobierno de Barack Obama. Tras declararse la independencia respecto de la República de Sudán en 2011, el presidente y vicepresidente del gobierno del nuevo país entraron en conflicto por tener el control de los numerosos recursos naturales que posee, diamantes, oro, plata, wolframio, cobre, zinc. Una vez más, en un país con tanta riqueza, son los más débiles quienes sufren las consecuencias, y no solo sufren los efectos de la guerra, ya que la población de Sudán del Sur además padece una de las hambrunas más graves del planeta. Luego Jesús dice: 7 Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuántos países están sufriendo pequeñas revoluciones y grandes? Venezuela, Chile, Bolivia, Estados Unidos el otro día cuando tomaron el Capitolio, o cuando un oficial mató a un afrodescendiente. Y muchos más, España, China, un montón de países que se levantan contra sus gobernantes. Luego viene esto, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. 8 Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento, San Lucas 21, 11 le agrega. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas,
y grandes señales del cielo. Comencemos con los terremotos, los 10 terremotos más fuertes registrados de la historia. Los espartanos lograron mantener controlados a los ilotas, hasta que un terremoto de magnitud 7.2 sacudió la región en el 464 AC, dejando una cifra de 20.000 muertos en el territorio espartano. Esta cifra de muertos llevó a los iliotas a levantarse contra sus amos en una revuelta. Esparta pidió ayuda a otros estados griegos, entre ellos a Atenas, centro de la antigua democracia y filosofía griega, pero las relaciones entre Esparta y Atenas eran tan malas, que los espartanos decidieron enviar de vuelta a casa a los atenienses por miedo a que en realidad les traicionaran y ayudaran a los ilotas. Los atenienses lo tomaron como un insulto y este hecho fue señalado por algunos historiadores como una de las causas de la guerra del Peloponeso, una lucha épica por la supremacía entre Esparta y Atenas que dejó a miles de personas muertas décadas después de que el temblor afectara a esta región. 365 DC, un tsunami arrasa el Mediterráneo incluso en una era de bajo nivel de alfabetización de la población y sin medios de comunicación. Este terremoto que sacudió la isla de Creta dejó unas importantes repercusiones culturales y psicológicas. Se estimó que la magnitud de este terremoto fue de al menos 8.5 y provocó un enorme tsunami. Las grandes ciudades en Creta se vieron inmersas en el mar y algunas partes de la isla se levantaron hasta 9 metros debido al movimiento de las placas tectónicas. Los efectos de este terremoto llegaron mucho más lejos de esta isla. El tsunami, con una ola de 2 metros, llegó hasta Egipto, destruyendo Alejandría, la ciudad más grande de Egipto y uno de los centros más importantes del Imperio Romano. 1556, el terremoto más mortal de todos los tiempos destruye 9 provincias chinas. Más de 830.000 personas murieron a causa del terremoto de magnitud 8 que sacudió la provincia china de Shaanxi en 1554, casi el triple de víctimas que dejó el terremoto de Haití de 2010. Fue tan intenso que pudo sentirse hasta a 800 kilómetros de distancia. Cuando el terremoto cesó, millones de personas se quedaron sin hogar y se produjeron grandes incendios. Según fuentes documentales, comenzaron grandes saqueos en muchas de las provincias. Además, durante los siguientes 6 meses al terremoto ocurrieron entre 3 y 4 réplicas al mes y no se detuvieron por completo hasta pasados 5 años. 1692, engullido por el mar, el centro comercial de los piratas. Puede que os sorprenda saber que la ciudad protagonista de la película Piratas del Caribe, Port Royal, existió, siendo una de las ciudades más grandes y ricas de la Jamaica británica, además de un importante puerto comercial y un refugio para todos los piratas que surcaban el mar Caribe. En 1692 el terremoto que sacudió Jamaica provocó que aproximadamente 2/3 de la mayor flota naval de Gran Bretaña se hundieran en el mar. 2.000 personas murieron y otras 3.000 debido a enfermedades posteriores. Como curiosidad, es uno de los pocos terremotos de los que se conoce el momento exacto en el cual se produjo, gracias a un reloj de bolsillo que se recuperó entre los restos de barcos hundidos en 1950. 1700, un terremoto en el Pacífico provoca un tsunami en Japón. En 1700 la región entre el norte de California y la Columbia Británica se estremeció ante un terremoto de magnitud 9. Los nativos americanos del Pacífico Noroeste y las primeras colonias en Canadá ofrecen un buen testimonio de primera mano sobre lo que ocurrió. Cuentan que una enorme ola arrasó pueblos, dejó miles de muertos e incluso cuentan que una enorme ballena apareció varada varios kilómetros en el interior del continente. Este terremoto generó un enorme tsunami que llegó hasta Japón, situado a unos 7.500 kilómetros de distancia del epicentro del terremoto. No existe una fecha exacta en la cual ocurrió, pero los registros japoneses cuentan que pudieron observar una ola de más de 1 metro de altura penetrando y arrasando varias aldeas. 1755, tiembla Portugal. Cuentan los relatos que lucía el sol en Portugal, cuando un terremoto de magnitud 8.7 agrietó la tierra y generó un enorme tsunami de 10 metros de altura. Tan solo duró 10 minutos, pero bastaron para dejar 50.000 muertos en Portugal, España y Marruecos. A este le siguieron grandes incendios, en parte por las fogatas que se hicieron en los edificios derrumbados y también debido a que coincidió con el Día de Todos los Santos y las iglesias resplandecían llenas de velas que se habían encendido como ofrenda durante el día. Los mayores terremotos son registrados, en estos tiempos, más señales que vemos frente a nuestros ojos. Luego habla de las pestes y el hambre. La hambruna que dejará el COVID-19 dicho por la ONU, será una hambruna de proporciones bíblicas, con textuales palabras: hambre hubo siempre, pero jamás un hambre como la que se viene tras el COVID, y pestes hubo siempre, pero nunca una peste encerró a toda la humanidad como el civil. Estas son señales más que claras de los tiempos que vivimos, y que estamos cerca. Pero para que vean que las pestes últimas de nuestros tiempos, tienen algo en común, y es el número 20. Cada un siglo, Dios nos manda un aviso de conversión. Peste negra, 1320, la peste es una enfermedad que afecta tanto a animales como a humanos. Es una de las enfermedades más agresivas, provocando la muerte de la persona afectada si no se aplica el tratamiento antibiótico adecuado. La peste negra es la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó Europa y Asia alcanzando un punto álgido entre 1347 y 1353. Murieron cerca de 25 millones de personas solo en Europa, aproximadamente 1/3 de la población. Durante la peste negra, se usaron máscaras que parecían picos de aves llenas de artículos aromáticos. Eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual era visto como la causa de la infección. Gran hambruna, 1420, gran hambruna es una hambruna generalizada en Europa del Norte,
se debió a la pérdida de las cosechas debido al mal tiempo que comenzó en la primavera de 1315. Europa fue azotada por una hambruna epidemia que dejó una tasa de mortalidad muy fuerte que se desató tras el calor de verano y la escasez de alimentos. Esto desencadenó conflictos sociales e incrementó la criminalidad, hasta el punto de producirse brotes de canibalismo e infanticidio. Viruela, 1520, la viruela es una enfermedad infecciosa, grave y contagiosa. Es causada por el virus Illa virus que, en muchos casos, puede ser letal. Se considera erradicada desde 1980. Esta enfermedad apareció entre los aztecas y ocurrió después de la llegada de los españoles a América. En México cobró la vida de entre 2 a 3,5 millones de indígenas, según algunos historiadores. Se requiere un contacto directo y prolongado, con fluidos corporales infectados o con objetos contaminados, tales como sábanas, fundas o ropa para ser contagiados. Los seres humanos eran los únicos portadores naturales del virus de la viruela. Infección desconocida, 1620, los colonos de Plymouth partieron hacia Estados Unidos a bordo del barco Mayflower, en donde enfermaron por un misterioso virus que mató también a muchos pobladores de la costa este de Norteamérica. Peste de Marsella, 1720, un barco del levante mediterráneo atracó en Marsella un 25 de mayo de 1720. Su cargamento contenía sedas y algodón contaminado con el bacilo de Yersin, responsable de la peste. La plaga se extendió por la ciudad, siendo el centro de Marsella y los barrios antiguos los más afectados. Causó entre 30.000 y 40.000 muertes de un total de 90.000 habitantes. En la Provenza causó unas 120.000 víctimas en una población de 400.000 habitantes. Cólera, 1820, el brote más grave fue en 1820, que se propagó a través de agua insalubre que era consumida por los humanos. El cólera se inició en Calcuta y continuó por Bangkok, Malasia, Penang y Singapur, mediante el mar, de ahí se extendió por toda la región hasta Turquía y África, más de 100.000 personas murieron en la isla de Java en Indonesia. Peste bubónica y peste neumónica, 1920, ambas desembarcaron en México. La peste bubónica se propaga principalmente por la picadura de pulgas infectadas que habitan en roedores. La peste neumónica es una de las formas en que se presenta la enfermedad de la peste. Provoca afectación grave en los pulmones, puede propagarse de persona a persona a través del aire. Puede ocurrir de manera separada, o asociada a otras formas de la enfermedad, como la peste bubónica y la peste septicémica. Miles de personas murieron en China por falta de conocimientos para su tratamiento. Coronavirus COVID-19, 2020, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Habiendo llegado a más de 100 territorios, el 11 de marzo de 2020 la OMS la declaró pandemia. El contagio se produce de forma directa mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, toser o estornudar, además del contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares. Ha superado la marca de los 2 millones de fallecidos a nivel mundial, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. El pasado 28 de septiembre, la cantidad de muertes por la enfermedad había llegado al hito del millón de víctimas fatales, con América Latina y el Caribe a la cabeza. La cifra se duplicó en 3 meses y medio, lo cual es muestra de que la transmisión del virus está aumentando en regiones y países donde parecía estar controlado. Europa es ahora la región que más muertes acumula. Agregando que 500 millones de personas vivirán en pobreza extrema, o sea sin nada para comer, dijo la ONU, o sea la pandemia dejará una hambruna jamás antes vista. Sigue diciendo Jesús, habrá cosas espantosas, y grandes señales del cielo. Cosas espantosas, el poder del narcotráfico, la trata de blancas, las violaciones, los matrimonios homosexuales como algo normal, el asesinato legal de niños inocentes en el mundo entero, la eutanasia, asesinato de ancianos y enfermos terminales, suicidios, torturas inimaginables, motines en las cárceles donde los presos se comen a sus compañeros, gente que mata por placer, incendios forestales, tornados, tsunamis, enfermedades incurables como el SIDA, el cáncer, cuántas cosas espantosas más se podrían describir, miles y miles, movimientos proclamando que no existe el sexo opuesto, relativismo moral al máximo grado, drogas de todo tipo, drogas que dejan a las personas como zombis que devoran a otras personas, de todo tipo de cosas espantosas suceden. Señales en el cielo, el siglo pasado y este siglo, fue donde más señales en el cielo sucedieron, pero estos 2 últimos años, fue impresionante la cantidad de señales que hay en el cielo, podría enumerar unas cuantas, sigue diciendo Jesús. 8. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. 9. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. 10. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. 11. Surgirán muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. Si notamos con qué odio se dirige el mundo a los cristianos, las estadísticas muestran que la religión cristiana es la más atacada. Un informe del Pew Research Center señala que los cristianos son el grupo religioso que más sufre por los atentados contra la libertad religiosa. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo.
Así lo ha declarado el Pew Research Center en un estudio que ha analizado las tendencias a nivel mundial en cuanto a restricciones y hostilidades relacionadas con la religión. Según este informe, los cristianos fueron acosados durante el año 2013, de forma física o verbal, en un total de 102 países. Los musulmanes fueron perseguidos en 99 de los países estudiados y los judíos en 77. El derecho a la libertad religiosa no es ni mucho menos un derecho plenamente conquistado, ni siquiera mínimamente respetado por muchos gobiernos, especialmente en ciertas zonas de África y Asia. Este estudio demuestra que 1 de cada 4 países en el mundo restringe la libertad religiosa. El estudio señala también que África del Norte y Oriente Medio son las regiones en las que existen las mayores restricciones de los gobiernos en materia religiosa. En la región de Asia-Pacífico, han aumentado las restricciones de los gobiernos a la religión, calificadas por el informe como muy altas. La violencia de los gobiernos se centra en los grupos religiosos minoritarios o no aprobados. En China, por ejemplo, la policía en el este del Tíbet persigue duramente a los seguidores del Dalai Lama. En abril de 2013, agentes de seguridad chinos golpearon hasta la muerte a un monje budista por poseer grabaciones de discursos del Dalai Lama. En el mapa realizado por el Pew Research Center, las zonas de mayor restricción contra la religión son China, Indonesia, Uzbekistán, Irán y Egipto, con una situación altamente preocupante. Tras esto se sitúa el norte de África y países del Pacífico como la India, donde el nivel es alto. Seguidamente, Europa y América del Norte con un nivel moderado de restricciones, mientras que, en la mayoría de los países de América Latina, en Canadá y Australia el nivel es bajo. Hay que tener en cuenta a la hora de valorar esta información, que los datos de este estudio se corresponden con el año 2013 en el que fue realizado, cuando aún no se conocía el alcance de algunos grupos extremistas como el yihadista Daesh. España se sitúa como uno de los países con un nivel moderado de restricciones gubernamentales contra la religión, y ocupa el puesto número 30 en la lista de los países en los que existen hostilidades hacia la religión. El año traspasado, los cristianos fueron perseguidos más que nunca en la era moderna, y se espera que este año sea peor. 4,136 cristianos fueron asesinados por motivos relacionados con la fe, según Open Doors USA en su recientemente publicada World Watch List 2019, WWL, de las 50 naciones principales donde los cristianos son perseguidos. En promedio, son 11 cristianos asesinados cada día por su fe. Además, 2.625 cristianos fueron detenidos sin juicio, fueron arrestados, sentenciados y encarcelados en 2018, y 1.266 iglesias o edificios cristianos fueron atacados. Mientras 215 millones de cristianos se enfrentaron a la persecución en 2018, 245 millones sufrirán en 2019, según Open Doors, un aumento del 14%, que representa a 30 millones más de personas abusadas por su fe. Esto significa que 1 de cada 9 cristianos experimentan altos niveles de persecución en todo el mundo. Nota, todas las citas en este artículo son de WWL 2019. Una de las tendencias más notables se refiere a la realidad impactante de la persecución contra las mujeres. En muchos lugares, experimentan una doble persecución, una por ser cristiana y otra por ser mujer. Incluso en las circunstancias más restringidas, la persecución por género es un medio clave para destruir a la comunidad cristiana minoritaria. El año pasado, WWL proporcionó números más específicos, al menos 6 mujeres son violadas, acosadas sexualmente o forzadas a contraer matrimonio con un musulmán bajo la amenaza de muerte por su fe cristiana. Otra tendencia, una que debería enviar una alarma, es que, por primera vez desde el inicio de la lista de vigilancia mundial, India ha entrado en el top 10, lo que significa que los cristianos ahora están experimentando una persecución extrema. Los cristianos han sido atacados por extremistas nacionalistas hindúes cada año. Desde que el actual partido gobernante tomó el poder en 2014, los ataques han aumentado, y los radicales hindúes creen que pueden atacar a los cristianos sin consecuencias. La opinión de los nacionalistas es que ser indio es ser hindú, por lo que cualquier otra fe, incluido el cristianismo, se considera no indígena. Además, en algunas regiones del país, los conversos al cristianismo del hinduismo experimentan persecución extrema, discriminación y violencia. La tendencia más obvia se mantiene sin cambios, la opresión islámica continúa afectando a millones de cristianos. En 7 de los 10 principales países de la lista de vigilancia mundial, la causa principal de la persecución es la opresión islámica. Esto significa que, para millones de cristianos, especialmente los que crecieron como musulmanes o nacieron en familias musulmanas, seguir abiertamente a Jesús puede tener consecuencias dolorosas. Pueden ser tratados como ciudadanos de segunda clase, discriminados por trabajos o incluso atacados violentamente. El Islam no solo es el responsable de la persecución que los cristianos enfrentan en 7 de las 10 peores naciones, 38 de las 50 naciones que están en la lista son mayoría musulmana. Y vemos cómo la ONU está fomentando el odio hacia los cristianos. Les dejo esta información de lo que se viene. Pablo Muñoz Iturrieta. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, acaba de publicar su informe anual sobre libertad de religión o creencias, preparado por el relator especial Ahmed Sieid. En este documento, la ONU concluye que la religión en general y la cristiana en particular es enemiga de los derechos humanos. Lo grave es que este documento es supuestamente en defensa de la libertad de la práctica religiosa y de conciencia. ¿Cómo llegan a la conclusión de que las iglesias son antiderechos?
contraponiendo los derechos LGBT a la libertad religiosa y mostrando cómo la libertad religiosa se usa supuestamente para discriminar e ir en contra de los derechos y prácticas LGBT. Por ende, fuera toda creencia y bienvenida la perspectiva de género. El documento también remarca el rol de grupos religiosos en la creación de la llamada ideología de género, lo cual es erróneo, ya que es la ciencia misma la que ha denunciado la posición ideológica y extrema de la teoría del género. Además, este informe de 2020 considera los principios cristianos sobre la sexualidad humana como peligrosos y discriminatorios. El informe hace un uso sesgado e ideológico de lo que es una práctica religiosa, ya que como ejemplos menciona el gravísimo problema que existe en países islámicos donde se practica la mutilación genital femenina, matrimonios forzados, poligamía y violaciones, entre otros males, N41, y la criminalización de la homosexualidad, N37, todo esto bajo la excusa de la religión. Pero en la respuesta, en vez de clarificar que por naturaleza estas no son prácticas religiosas, porque al Islam no se lo toca, el documento aprovecha para arremeter contra el cristianismo por su oposición al falso evangelio de la ONU, la ideología de género. Dice el informe que existe una profunda preocupación por las campañas de grupos religiosos, cristianos, que tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género alegando que la ideología de género es mala para los niños, la familia, la tradición y la religión, no 34. Siajid sostiene que la Iglesia invoca dogmas religiosos y pseudociencia para oponerse a los ideólogos de género y defender los valores tradicionales enraizados en interpretaciones de las enseñanzas religiosas acerca de los roles sociales del hombre y la mujer según una alegada diferencia física y capacidad mental, llamando a menudo al gobierno a sostener políticas discriminatorias, y bit. Para la ONU, la Iglesia es instrumento de discriminación y la llamada violencia de género. Dicen estar preocupados porque la Iglesia se ha escudado en el derecho de la libertad religiosa y organizó en grupos para contrarrestar el trabajo de los activistas de los derechos humanos. Dice el relator, por ejemplo, que la Iglesia en Polonia ha intimidado y estigmatizado a los defensores de los derechos de las mujeres como promotores de la ideología de género y grupos antifamilia. ¿Cuál es este supuesto ataque a los derechos humanos? Según Siajid es un derecho luchar contra la constitución política de Polonia, ya que el matrimonio es definido como la unión de un hombre y una mujer y, claro, eso va contra los derechos humanos. Otro punto que destaca la ONU en contra de la Iglesia de Latinoamérica es que está constantemente estorbando la legalización del aborto y de operaciones de reasignación de sexo, no 29. En lugares como Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay, se olvidó de Argentina, los grupos cristianos han coartado los programas de educación sexual y reproductiva, no 36, y cita un documento de Planned Parenthood para afirmar, mentirosamente, que los niveles de muertes por abortos clandestinos son altísimos en Argentina, Venezuela, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia, no 30. Eso, como sabemos, no es así. En torno al aborto, la ONU demanda que los gobiernos hagan lo necesario para que los médicos no puedan objetar en conciencia y no puedan negarse a practicar el homicidio prenatal, no 44. Además, para el relator es suficiente prueba de ataque a los derechos humanos el que la Iglesia diga que la práctica homosexual va contra la naturaleza humana, y vid, lo cual es real y está científicamente comprobado, lo demuestra la fisiología y estructura celular del ano. Por último, el relator indica que en las iglesias se ha negado a los colectivos LGBTI y a las mujeres participar e incidir en el contenido de la fe, se les ha negado el derecho de manifestar sus creencias a través de interpretaciones igualitarias de género de la fe, mientras que, los que combaten la violencia de género y la discriminación pueden ser estigmatizados y castigados por ello, no 47. En este punto Siajid instruye tácitamente desde la ONU que las teologías contextuales queer y feministas, interpretaciones igualitarias de género, deberían de regir nuestra interpretación de la Biblia y de nuestra fe. En la Iglesia, dice la ONU, a la gente no le queda otra más que aceptar estos sistemas discriminatorios o irse de ella, y vid. Así, apelando al aborto y recomendando las interpretaciones queer y feministas de la Biblia, la ONU concluye que constituye un serio desafío para el avance global de la equidad la privación de derechos LGBTI y de las mujeres dentro de las comunidades religiosas, no 47. A partir de esto la ONU establece claros límites a la Iglesia y la libertad de conciencia y religión, que no se pueda invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género. Que no se pueda invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto en hospitales, ya sean públicos o privados, no 44. Que la teoría LGBT nos da pautas para reinterpretar las sagradas escrituras y se deben rechazar interpretaciones patriarcales de la doctrina religiosa, no 51. Que no se pueden avanzar normas heterosexuales en nombre de la libertad de religión. El plan de la ONU implica así la reducción o desaparición de garantías y derechos anteriormente sancionados por tratados internacionales, con tal de imponer este nuevo orden ético mundial. ¿Qué debe hacer el gobierno cuando una iglesia discipline a un propagador de ideología de género entre sus miembros? Dice la ONU que debe intervenir para prevenir prácticas dañinas, ya que dichas prácticas se constituyen por el etos, prácticas o costumbres, religioso, incluyendo actos discriminatorios que buscan nulificar o menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones, no 49. Siajid considera así que los disidentes y activistas LGBT y de derechos humanos deben ser protegidos por el estado de las garras violentas de las iglesias.
La excomunión o sanciones serían entonces un atentado contra la libertad y los derechos humanos cuando se aplique a un falso maestro que enseñe cosas contrarias a la fe revelada en el nombre de la igualdad y los derechos LGBTI. En suma, la ideología de género no puede existir sin el apoyo del Estado, y la ONU, que sabe perfectamente esto, está amonestando a los gobiernos del mundo para que intervengan contra la Iglesia cuando se hable contra el aborto.